Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Finalizó la fase de grupos de la Leagues Cup después de 2 largas semanas que se hicieron eternas. Ya cada equipo jugó sus 3 partidos, ya se conocen a los 4 primeros lugares de cada grupo y vamos a ver cómo quedaron los enfrentamientos, vamos a ver los eliminados, los que fracasaron, las revelaciones, las sorpresas, los favoritos y ya veremos qué más. Las fechas para los cuartos de final y de paso las de las semis y de la final. Empezamos con los eliminados. En el lugar 18 de ambas ligas, de un lado quedó Santos Laguna con 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas, un -6. Santos que volvió a sus andadas después de que había tenido un inicio prometedor, digamos sorpresa en la Liga MX. Aquí sin duda alguna decepcionó, pero enormemente. Del otro lado tenemos al Houston Dynamo, un equipo que hasta hace algunos años era de los mejores del MLS, pero se fue hasta abajo estrepitosamente. Fueron los peores de la liga estadounidense. En el lugar 17, el Atlas de la Liga MX con -6 goles de diferencia, 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Un equipo que ya sabíamos más o menos que iba a quedar fuera, aunque yo en lo personal no pensé que tanto. 0 puntos, ninguna victoria y más que cuando inició el torneo, cuando enfrentaron al Inter no se le vio tan mal, pero es un equipo limitado. Sabíamos que se le iba a dificultar pero mucho esta liga y efectivamente así fue, quedaron fuera. Del otro lado el Montreal con 2 puntos, el lugar 17 tuvo más que inclusive el lugar 14 de la Liga MX. Ojo, el Montreal otro equipo muy limitado de la MLS de los últimos lugares y lo normal que haya quedado hasta en esa posición. El lugar 16 del lado de la Liga MX tenemos al Querétaro, para sorpresa de nadie, es de los más débiles de México. A mí me sorprende que haya quedado 16 y no último, -5 goles de diferencia. También tiene que ver que el Atlas enfrentó a rivales más fuertes, por ejemplo Santos, que también está muy mal, pero Querétaro 0 ganados, 0 empates, 3 derrotas. Del otro lado tenemos al New York City con 3 puntos, 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas, un equipo también debilón del MLS. En el lugar 15, el León con 0 victorias, 1 empate, perdieron en penales, 2 derrotas, 1 punto. Un equipo decepción, pero sin duda alguna, diría yo un fracaso, porque León no tenía el pase a la CONCACAF. Esta era su última y única oportunidad para poder disputar el torneo internacional de la zona, con esperanzas de ganarla y disputar una Copa Intercontinental o hasta un Mundial de Clubes. Ese sueño se esfumó, hicieron un muy mal papel en esta Copa. Del otro lado tenemos al San Diego, otro equipo que fracasó, una decepción también, porque el San Diego es de los mejores equipos del MLS en su liga, que trae refuerzos muy buenos, importantes. Es cierto que es una franquicia nueva, trae un gran plantel y quedó fuera, 0 puntos. Es cierto que le tocaron rivales complicados, los que ahora están arriba de la Liga MX, por ejemplo Pachuca y Tigres son rivales fuertes. El Mazatlán era el equipo más cómodo entre comillas de los que tenían y de todas formas el Mazatlán hizo buen torneo. Luego en el 14 el Monterrey, fracaso, pero fracasote, más que nada porque el Monterrey viene de hacer un muy buen papel en el Mundial de Clubes. Aquí decepcionó, 2 puntos, 0 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Al técnico se le notaba que no le importaba para nada este torneo, más que nada por sus declaraciones. Y en la última fecha pusieron a puros suplentes y les fue mal, les fue muy mal. Decepción, yo diría que sí por el plantel, no tanto por el objetivo de ganar esta copa, porque ellos ya tenían el cupo a la CONCACAF. Del otro lado el Atlanta, otro equipo que también decepcionó porque también trae un muy buen plantel, de los mejores del MLS en cuanto a valor, y solo hizo 3 puntos con 1 victoria y 3 derrotas. En el 13 tenemos de la Liga MX a Tijuana, que hizo lo suyo. No diría decepción porque Tijuana tampoco era de los favoritos, era un equipo que todos decíamos a ver qué logra, podría ser la revelación. Yo creo que está en un lugar normal para ellos. El 13 con 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas, 3 puntos, diferencia de goles de -3. Del otro lado de la MLS tenemos al Charlotte con 4 puntos, 1 victoria, 1 empate, perdieron en penales y 1 derrota. En el lugar 12 tenemos de la Liga MX a nada más y nada menos que el Cruz Azul, el primer equipo denominado grande de México que cayó en la peor clasificación. 0 victorias, 2 empates, los 2 empates ganaron en penales y 1 derrota, la derrota del 7-0 que los catapultó. Esa derrota fue crucial, fue clave, fue lapidaria. De hecho, la derrota que los
los deja fuera. Diferencia de goles de -7, todos sabemos por qué ese -7. 4 puntos, una decepción, un fracaso, pero sin duda. Del otro lado tenemos al Colorado con una victoria, un empate, una derrota, 4 puntos. En lugar 11 tenemos a Necaxa de la Liga MX con una victoria, un empate y una derrota, 4 puntos. Un desempeño que tiene lo suyo, porque el Necaxa tampoco era de los equipos a los que veíamos en la siguiente fase. Sin embargo, lo que decepciona es que tenían en sus manos en la última jornada el avanzar, pero cayeron feo, goleados 5-1 por el Orlando. Si ganaban clasificaban y lamentablemente pues no lo hicieron un papelón en esa última fecha. Del otro lado tenemos al Cincinnati, uno de los mejores equipos del MLS también, que cayeron ante Chivas. Eso los catapultó, pero igual tenían muy difícil el avanzar. Una victoria, un empate que perdieron en penales y una derrota. En el 10, el América, el tricampeón, no pudo avanzar. Otra vez se le dificulta ganar este torneo que ha sido una pesadilla para las Águilas. 0 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Los 3 empates, 2 fueron victorias en penales y 1 perdieron en penales. Invictos, 5 puntos, también una decepción, más que nada porque el América internacionalmente hace mucho que no logra nada. Está pero hambriento de títulos internacionales. Más allá de que sea el máximo ganador de la CONCACAF, estamos hablando de los últimos torneos, de los últimos años. No ha logrado nada internacionalmente hablando, sí nacionalmente, pero a como venía la cosa, una Leagues Cup, así sea la Leagues Cup, le caía de perlas a este equipo. Muchos no le darán importancia porque ya tienen el cupo a la CONCACAF, pero bueno, el América es el América y como todos sabemos, este tipo de eliminaciones siempre son un fracaso para su institución. Del otro lado tenemos al Minnesota, que también tenía en sus manos la clasificación, al final no lo lograron, 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota. En el lugar 9 tenemos de la Liga MX al San Luis, que a la última fecha recuperó un poco de terreno, una victoria, un empate y una derrota. Ganó los penales en ese empate y completó 5 puntos. Del otro lado tenemos al New York Red Bull, que también tenía en sus manos la clasificación, tenían que ganar contra Juárez, no pudieron, empataron, aunque ganaron en penales, no les alcanzó. Una victoria, 2 empates, 0 derrotas, 6 puntos. En lugar 8, Pumas de México. Lo de Pumas es un fracaso también. Un equipo grande tiene que estar siempre dando la cara por México. Cayeron en el último partido, el decisivo, el más importante contra el Inter de Miami. Tenían en sus manos la clasificación, al igual que otros equipos, y la dejaron escapar. Una victoria, un empate y una derrota. El empate lo ganaron en penales y acumularon 5 puntos. Del otro lado tenemos al AFC, otro de los equipos que también decepcionan, que también se esperaba que por lo menos dentro de los primeros 4 lugares estuviera. El único de los del MLS que participó en el Mundial de Clubes que no está clasificado. Les afectó pero muchísimo esa derrota contra el Mazatlán. Y hablando del Mazatlán, en el lugar 7 están los Cañoneros, que últimamente, los últimos años, el último año hicieron una buena copa y ahora repitieron haciendo también un buen desempeño para lo que es el equipo, para lo que es el plantel, para las expectativas. Yo diría que cumplieron. Lugar 7, una victoria, un empate, que ganaron en penales y una derrota. Completaron 5 puntos. Ojo que también este equipo tenía la clasificación en sus manos en la última fecha y también la dejaron ir. Del otro lado está el Real Salt Lake, que empezaron bien ganándole al América en penales, pero luego cayeron. Una victoria, 2 empates y completaron 6 puntos. En el lugar 6, las Chivas. Ojo que las Chivas hicieron algo histórico en esta copa, en este torneo. Hicieron historia, ganaron su primer partido de Leagues Cup. Bravo, hay que reconocerlo, que por fin se sacaron esa malaria. Estuvieron cerca de los primeros 4 lugares, ojo, de un equipo del que nada se esperaba, pero que dejó ir puntos al inicio. Una victoria en la última fecha, un empate, que ganaron en penales y una derrota. Esa derrota del inicio les afectó pero muchísimo. 5 puntos, ya estaban eliminados en la última fecha, pero aún así diría yo que para ser Chivas, aunque es un equipo grande, todos sabemos que a Chivas se le mide diferente, porque no es un equipo grande que tenga un plantel que tú digas, uy, está para competir, está para ser candidato al título, no creo. Y bueno, 6º lugar, algo es algo. Del otro lado tenemos al Columbus, que también se le escapó. Si hubiera estado en la Liga MX, hubiera clasificado. Tuvo 7 puntos, 2 victorias, un empate, que perdieron en penales contra el Toluca, pero estuvieron ahí cerca. No clasificaron por diferencia de goles. En el lugar 5 tenemos de la Liga MX a Juárez, que también estuvo cerca, tuvo en sus manos la clasificación y pecho friaron, pero
horrible en la última fecha. Empataron, con ese empate todavía tenían chances si ganaban los penales, pero perdieron también en los penales. Un error de Rodolfo Pizarro que tuvo hasta 2 penales cobrados y los 2 los falló. Quedó fuera el equipo de los Bravos. Pudo hacer historia, pudo tener ese boleto que a lo mejor quien quite clasificando a semis tenía el pase a la CONCACAF del siguiente año y no pudieron. Una victoria, 2 empates y 0 derrotas, 6 puntos. Del otro lado está Timbers, que también en la última fecha se les escapó esa clasificación. En las primeras 2 jornadas tenían 6 puntos, eran de los primeros lugares y quedó hasta quinto. De hecho, la tabla de la MLS fue mucho más pareja, mucho más peleada que de la Liga MX, pero por mucho. Eso habla también de que los de la MLS, siendo objetivos, siendo claro, certero, les fue mejor que la Liga MX en general. Eso no quiere decir que una liga sea mejor que otra, ojo, pero en este torneo sí les fue mejor a ellos, como suele pasar en este torneo, no es novedad. Les fue mejor a la MLS que a la Liga MX. Y los 4 clasificados, vamos a verlos uno a uno en las llaves, cómo quedaron los brackets. El primer duelo confirmado fue el del Seattle Sounders, el mejor equipo del torneo de la MLS y en general, con 9 puntos, que aplastó al Cruz Azul, aquel 7-0 inolvidable. Le ganó a Santos y Tijuana, quedó en primer lugar de su grupo y enfrentará al Puebla, la revelación de la Liga MX, con 6 puntos, que le ganó al New York City, le ganó al Montreal. Esa victoria de 3-0 fue fundamental para tener este cupo. Ya cayó después contra el Columbus, pero aún así le alcanzó. El primer lugar de la MLS contra el cuarto lugar de la Liga MX. Se ve muy favorito el Seattle Sounders, pero ojo que el Puebla puede ser el caballo negro, puede ser la sorpresa, ya lo está haciendo y quiere más, porque este equipo no tiene cupo a lo que es la CONCACAF del siguiente año. Solo 2 equipos mexicanos no tienen ese boleto. Uno de ellos es el Puebla. Tiene que aprovechar al máximo esta oportunidad única, inigualable para ellos. Yo diría que en muchos años. No creo que se vuelva a repetir una oportunidad así, porque en la Liga MX no suele ser de los mejores. De hecho, al revés, siempre está en los últimos lugares. A ver si lo logran. Este es el primer duelo, confirma. Luego tenemos al Inter de Miami con 8 puntos. Le ganó el Atlas. Al Necaxa lo venció en penales y le ganó a Pumas. El Inter de Miami de Lionel Messi, el segundo lugar de la MLS, enfrentará a Tigres, que tenía una marcha perfecta con 2 victorias en las primeras 2 jornadas, venciendo al Houston Dynamo y al San Diego, pero al final perdió contra el AFC, segundo lugar del MLS, contra el tercer lugar de la Liga MX. Lionel Messi y Rodrigo de Paul contra Ángel Correa. Se verán las caras nuevamente los argentinos, un duelo que promete mucho, que estará muy interesante, muy intenso y seguramente muy bueno, muy atractivo. Siguiente duelo, el Pachuca, que le ganó al San Diego, al Houston Dynamo, perdió en penales contra el AFC, sumó 7 puntos, quedó en segundo lugar de la Liga MX, enfrentará a Los Ángeles Galaxy, que aunque perdió en penales contra el Cruz Azul, esa goleada a Tijuana y en la última jornada Santos los hizo alcanzar la tercera posición gracias a la diferencia de goles. 7 unidades y otro partido que suena muy bien. Es cierto que el Galaxy es de los últimos lugares del MLS, pero va a apostar todo, pero todo por este torneo. Tiene buen plantel, ojo con el Galaxy, El Pachuca también tiene un plantelazo. Va a ser un partido muy atractivo también. Luego tenemos al Toluca con 8 puntos, empató con el Columbus, pero le ganó en penales. Luego le ganó al Montreal y al New York City. El primer lugar de la Liga MX se enfrentará al cuarto lugar de la MLS, que es el Orlando City, que perdió en penales contra Pumas. Luego venció al Atlas y goleó al Necaxa. También por diferencia de goles se acomodó entre los primeros 4 puestos. Otro partido muy interesante, el Orlando, ahí donde lo ven, también tiene buena plantilla, tiene buen plantel, pero del otro lado está el campeón de la Liga MX, el mejor equipo mexicano al momento, el que está dando la cara, el que está invicto y el que ha hecho un gran papel en este torneo. Y bueno, ¿cuál es el calendario? Tenemos los cuartos de final el 19 de agosto, 2 partidos, y tenemos el 20 de agosto los otros 2 partidos. Las fechas exactas aún por definir. Las semis se jugarán el 27 de agosto y el 31 de agosto se jugará el partido por el tercer lugar. La gran final también se jugará ese día, pero más tarde. Esas serían las fechas. Y bueno, ¿cuáles son los favoritos? Para mí son 2. Del lado de la Liga MX es el Toluca, del lado de la MLS es el Inter de Miami. Pero ojo que Pachuca y Tigres también tienen lo suyo, Y Pachuca tiene la motivación de que ellos no tienen el cupo de la CONCACAF, así que es uno de los equipos hambrientos de ganar este torneo. Del otro lado, Seattle Sounders es fuertísimo, es muy sólido. Los Ángeles Galaxy, que tiene un buen plantel, pero diría que es de lo más accesible, aunque no me confiaría. Y el Orlando City también es otro equipo sólido
tiene 2-3 jugadores muy buenos, pero que le tocó contra el más difícil. Bueno, deja en los comentarios para ti quiénes son los favoritos, quiénes avanzarán a las semis, quién te decepcionó en la fase de grupos, para ti quién es el máximo fracaso. Deja todo lo que pienses, deja tu like si te gustó el video y suscríbete para más información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.